chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Estamos iniciando el día de hoy con la semana 6 y pues en esta semana tenemos algunas actividades. La actividad en turno, recuerden, es el examen de límites que ya tienen en el correo y que tendrán el resto del día para responderlo. Bueno, me parece que concluye a las 10 de la noche, pues no se olviden de hacerlo. Es breve, pero bueno, es muy concreto. El día de hoy vamos a comenzar con este concepto de recta tangente y nos vamos a ir directo al concepto de derivada también. Entonces, bueno, es una de las, digamos, de las partes fundamentales de este curso. Vamos a comenzar con este par de funciones. Aquí pueden observar un par de funciones en donde hemos representado justamente a cada una de esas funciones en el mismo intervalo en el eje X, que es X0 y X1. Entonces, son dos funciones distintas, a una le llamamos f1 de X, a la otra f2 de X. Pero las dos funciones nos interesa explorarlas en el mismo intervalo, tienen en común, digamos, que al menos en el intervalo de X0 hacia X1, digamos, ese intervalo forma parte del dominio de la función. Entonces, esas X que se encuentran aquí marcadas son iguales, son los mismos valores para cada una. Lo que nos interesa es que se vea justamente cómo es el cambio en la variable y cuando ocurre un cambio pero de la misma magnitud en las dos funciones. Bueno, aquí el X0, como es parte del dominio, pues tiene una imagen. Esa imagen puede denotarse aquí como f de X0. Entonces aquí tendríamos f de X0. Y para X1, pues también tenemos su imagen que corresponde a f de X1. Claro, como estamos hablando de f1, vamos a poner subíndice 1 y 1. Ahí está la imagen. Ahora vamos a ver qué ocurre para la segunda función. Tenemos nuevamente X1, su imagen que es X0 es la primera, f de X0, y también tenemos X1 y f de X1. Este es f2, por cierto. Este es f2 y f2 de X1. Bueno, lo que ahora vamos a comparar es cómo cambia la función cuando X cambia en el intervalo, o sea, cómo cambia cada una de estas funciones cuando X cambia del intervalo de X0 a X1. Eso es lo que nos interesa explorar. Y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a ver aquí cuál sería este cambio. Entonces, para la primera función, el cambio que le ocurre a la función lo vamos a denotar como delta y1, pero ese cambio nos interesa determinarlo a partir del cambio en X, por supuesto. Vamos a llamarle M1 a este valor. Entonces, dependiendo de cómo sea esta cantidad, podemos ver qué tan, en qué magnitud está creciendo o está disminuyendo la función. En este caso, las dos funciones están aumentando, pero podría ocurrir que algunas funciones, en vez de aumentar, pues disminuyan. Ahí está, delta y2 en delta x. Delta x es el mismo para las dos, por eso
coloqué simplemente delta x, no le puse delta x1 o 2 porque es el mismo delta x para las dos. Sin embargo, delta y es diferente, es decir, el cambio que presenta la función f1 es mayor en ese mismo intervalo que la que presenta la función f2 de x. Vean cómo, a pesar de que las dos funciones están creciendo, su crecimiento es distinto. Para la primera función es mucho más acelerado, o sea, es mucho más intenso que en el segundo caso. Esto es lo que nos interesa determinar porque este parámetro, digamos, nos dice justamente cómo se lleva a cambio ese fenómeno, ¿no? Por ejemplo, ahora que vemos las estadísticas de los casos de COVID, vemos cómo es la curva, cómo algunas veces sigue aumentando, pero ya no aumenta con la misma intensidad quizá que lo hacía, no sé, por el mes de agosto o julio, probablemente, en donde el crecimiento era mucho más acelerado. Entonces, a lo mejor en un intervalo de 7 días, podríamos tener para el caso de, no sé, de julio, por ejemplo, un incremento de casos mucho mayor quizá que el que vemos ahora en septiembre. Entonces, podemos hacer ese tipo de comparaciones si tomamos el mismo intervalo. En ese caso sería en tiempo. Aquí, bueno, simplemente estoy denotando a la variable independiente como x. Este cambio que ocurre en las funciones, que puede ser, bueno, dependiendo de qué representa una función, pues es justamente lo que nos interesa estudiar el día de hoy. Aquí en la gráfica que ven ahora, estamos representando una función f de x, aquí se encuentra en morado, y vamos a ver cómo son justamente estos cambios en la función en un valor cercano a un valor fijo. Voy a considerar sobre, digamos, esta curva, que es la gráfica de f de x, un punto que es el punto que tiene coordenadas a, es a en x, y f de a, que es su imagen. Esta es la altura. Voy a usar otro punto más, que es un punto relativamente cercano al punto P, pero bueno, aquí lo hemos dibujado por lo pronto hacia la derecha, y este punto Q tiene coordenadas x, que es algún valor simplemente de la variable independiente x, coma, su imagen es f de x. La recta que pasa por los puntos P y Q es una recta que se conoce como recta secante. Toca a la gráfica en dos puntos, la atraviesa en dos puntos. El primer punto, que es nuestro punto de interés, al que vamos a conocer como P, lo vamos a mantener fijo y vamos a ver cómo son estos cambios en las rectas secantes cuando el punto Q es, se vuelve cada vez más cercano al punto P. En este diagrama tenemos elementos semejantes a los del diagrama anterior, en donde nos interesa el cambio que ha ocurrido en la variable independiente, que es la distancia de este punto, que es el punto P, al punto, digamos, aquí no lo hemos denotado en particular, pero sería este punto, con la misma altura, pero con la coordenada x distinta. La distancia de este segmento, o la longitud de este segmento de recta es x menos a, porque en este caso estamos escogiendo aquí x mayor a. Entonces es la x menos a, nos dice cuánto mide esta longitud, ese cambio que ocurrió en la variable independiente. Ahora, para la variable dependiente, para y, pues hacemos lo mismo, hacemos el cálculo de esta variación, que es f de x menos f de a. Eso nos da este cambio, que es el que corresponde al incremento. En ese caso es un incremento en y. Bueno, ahora, como decía, esta línea recta, que es una línea recta secante, nos dice esta variación, pero si hacemos que el punto Q sea cada vez más cercano a P, entonces vamos a encontrar la variación cuando este intervalo de x menos a se vuelve
cada vez más pequeño. Bueno, cuando ocurre algo como lo que mencionamos, entonces entra en juego otra línea recta que es justamente la de interés. La pendiente de la recta que pasa por los puntos P y Q la podemos obtener con la diferencia de f de x menos f de a con respecto a la variación en la variable independiente. Entonces será f de x menos f de a entre x menos a. Esta es la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q. Bueno, ¿qué ocurre si ahora el punto Q hacemos que se acerque cada vez más al punto P? Vamos a tener rectas secantes en donde el punto Q pues ya estará mucho más cercano al punto P. Aquí solamente representé algunas para dar nada más la idea de lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué va a ocurrir con la recta que se acerca cada vez más hacia, digamos que es una recta secante, pero el punto Q es mucho más cercano a P? Bueno, pues vamos a establecer entonces que esa línea recta tiene pendiente igual al límite del mismo cociente f de x menos f de a entre x menos a cuando x tiende hacia a. En ese límite, entonces, la recta que era antes la recta secante se va a convertir ahora en la recta que vamos a conocer como la recta tangente. En el límite, esa línea recta va a tocar solamente en un punto a la gráfica de la función. Al menos en un intervalo alrededor de a. Podría ocurrir que la función tuviese por aquí una forma tal que la recta pues en realidad sí cruce en algún momento la gráfica, pero al menos en un intervalo alrededor de este punto P no la cruza en otro punto, solamente pasa por el punto P. Entonces esta línea recta que tiene pendiente igual al límite de este cociente la conocemos como la recta tangente. ¿Okay? Pasa por el punto A como f de a y tiene esta pendiente. Eso por supuesto si el límite existe, porque podría ocurrir que el límite no existiera y entonces bueno, ahí no tendríamos definida esta recta tangente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para obtener justamente la ecuación de esa recta tangente. Recordemos que para obtener la ecuación de una recta se puede tener distinta información y a partir de esa construir la línea recta. Por ejemplo, a veces podemos tener dos puntos y con esos dos puntos simplemente calculamos la recta, la ecuación de la recta. A veces podemos tener un punto y el valor de la pendiente, que es justamente el caso con el que vamos a trabajar. Nosotros ahora lo único que conocemos es un punto de la gráfica, que es el punto 2,2. Si x vale 2, al elevarlo al cuadrado vale 4. Entonces el punto 2,4 es parte de la gráfica. Bueno, ¿cómo vamos a empezar? El objetivo, como decía, es la ecuación de la recta, que es la recta tangente. Y para la recta tangente necesitamos primero el punto, que ya lo tenemos. Ese es el punto 2,4. Y por otro lado necesitamos la pendiente, que es justamente lo que vamos a calcular. Vamos a calcular la pendiente de esa recta tangente. Recordando cuál es la definición de la pendiente, es un límite. Entonces la pendiente se va a calcular como el límite de f de x menos f de a
entre x menos a cuando x tiende hacia a. Este es un límite de la forma 0 sobre 0 siempre. Bueno, ¿cuánto vale a para nuestro ejercicio? A, recordemos que es la coordenada x del punto. Entonces a es igual a 2. Este es el valor de a. Y viene de aquí. Bueno, entonces lo que necesitamos es justamente evaluar f en 2. F en 2, esta es la función, este es f de x. Que es 2 al cuadrado, ya lo sabíamos de acá, del punto, pero bueno, aquí simplemente lo formalizamos. Entonces vamos a escribir este límite, ya con los valores que calculamos. Entonces es el límite cuando x tiende a de f de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x es x cuadrada. Menos f de a. F de 2 vale 4 entre x, perdón, aquí se me olvida cambiar el valor de a, que es 2. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de x menos a, que es 2 también. Entonces, si sustituyen este límite, van a obtener algo de la forma 0 sobre 0. Esto significa que podemos modificar a la función de tal manera que pueda sustituir el valor, en este caso de 2. Si observan, el numerador pues es una diferencia de cuadrados, por lo tanto podemos hacer la factorización de esa diferencia de cuadrados, que es x menos 2 por x más 2. Entre x menos 2. Simplificamos y se obtiene, por lo tanto, que este límite se puede evaluar simplemente en la función x más 2. Y al evaluar sustituimos 2 y resulta que la pendiente es igual a 4. Entonces la pendiente es igual a 4. Ese es el resultado. Y ya tenemos todos los elementos que se requieren para construir la ecuación de la recta tangente. Ya tenemos el punto y conocemos la pendiente. Entonces vamos a usar la ecuación punto pendiente. Entonces, la ecuación punto pendiente para la línea recta tiene la siguiente forma. Y menos y0 es igual a m por x menos x0, donde el punto x0, y0 es un punto conocido. Es un punto conocido. ¿Cuál punto podemos usar? Pues podríamos usar el mismo 2,4. Ya sabemos el valor de la pendiente. Esto es y menos y0, que es 4, igual a m, que resultó ser también 4, por x
menos x0, que es 2. Bueno, ahora ya tenemos la ecuación, simplemente vamos a desarrollar aquí el producto. Entonces 4x menos 4 por 2, 8, más 4, es decir, y es igual a 4x menos 4. Entonces ya tenemos aquí la ecuación o una ecuación de la recta tangente a f de x igual a x cuadrada en el punto 2,4. Muy bien. Bueno, entonces esa recta tangente tiene la propiedad de que alrededor de un intervalo centrado en x igual a 2, la recta toca únicamente en ese punto 2,4 a la gráfica de la función. Bueno, aquí ya podemos apreciar la gráfica de la función x cuadrada y al mismo tiempo estamos observando la recta tangente a la función, a la gráfica de la función en el punto 2,4. Ahí está, en el punto 2,4. Y pues en este caso usamos la definición, ¿verdad? Que es a través del límite de ese cociente. Ahora, en este diagrama lo que ven es la misma función que teníamos antes, el mismo punto P que tiene coordenadas a, f de a, el mismo punto Q que tiene coordenadas x, f de x, pero ahora vamos a escribir esta pendiente de la recta tangente usando una forma alternativa con un parámetro h. Vamos a sustituir x por a más h, es decir, vamos a sumar h unidades a la constante a, de tal manera que lleguemos justamente a la posición x que teníamos anteriormente, que se encontraba por aquí, déjenme recordarla. Vean, es el mismo diagrama, son los mismos parámetros, digamos en cuanto a distancia, pero x lo vamos a sustituir simplemente por a más un parámetro h que va, digamos que mide x menos a. Entonces vamos a regresar al diagrama. Aquí lo tenemos, a más h, donde h es la longitud, digamos que hay de variación con respecto del punto P al punto Q. Ahora, si este valor es a más h, pues su imagen será f de a más h. Por lo tanto, la diferencia entre las alturas la podemos encontrar como f de a más h menos f de a. Vean que todo está escrito en términos del nuevo parámetro h. El punto Q está también escrito en términos de h, tiene coordenadas a más h, f de a más h. Bueno, ¿cómo sería el límite que ya definimos como el límite de la que calcula la pendiente de esa recta tangente usando el parámetro h? Cuando teníamos la definición anterior, dijimos que el límite se podía obtener cuando x tendía hacia a. ¿Qué ocurre si x se acerca hacia a? Bueno, lo que va a ocurrir ahora es que este h se va a acercar mucho a 0. Entonces el límite que teníamos anteriormente lo vamos a sustituir por el límite de f de a más h menos f de a, que es esta
esta diferencia de alturas, sobre la diferencia de las coordenadas x, que es simplemente h, y este límite se calcula cuando h tiende a 0. Entonces es completamente equivalente a la definición original que dimos, pero bueno, aquí tiene algunas ventajas que posteriormente ya iremos viendo. Vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente a esta parábola en el punto menos 3,3 usando las dos definiciones que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces, yo quisiera que ustedes comenzaran con la primera definición para esta función y igual a x cuadrada más 2x en el punto menos 3,3. Observen que este punto en efecto pertenece a la gráfica, porque si sustituyen x igual a menos 3, obtienen menos 3 al cuadrado más 2 por x, que vale menos 3. Entonces esto es 9 menos 6 equivale a 3. Y es este 3 que tenemos aquí. Si ese valor no coincide, pues significa que el punto que nos están dando no pertenece a la gráfica de la función y entonces ahí no podemos hacer nada. Bueno, entonces comiencen por favor a calcular con la definición anterior, ahorita lo voy a hacer con h, la pendiente, solamente la pendiente, la pura pendiente de la recta tangente usando el límite, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a resolver, primero vamos a usar el primer método o la primera definición, en donde calculamos la pendiente de esa recta tangente usando el límite cuando x tiende hacia a de la función f de x menos f de a entre x menos a. Vamos a ver entonces cómo resulta ser ahora nuestros valores. Este sería, por lo tanto, el límite cuando x tiende ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde colocaron el límite? Yo lo puse hacia menos 3. Ajá, hacia menos 3. Igual menos 3. Muy bien, es correcto. Entonces, f de x es toda nuestra función x cuadrada más 2x. Ahí está, todo esto es f de x. Ahora vamos a sustituir f de a, entonces esto es menos f de a. Pero f de a, pues es f de menos 3. Y ese f de menos 3, de hecho ya nos lo dan en el punto, pero nosotros podríamos comprobarlo. Menos 3 al sustituirlo es 9, menos 6 es 3, por lo tanto f de menos 3 pues sí es este valor de y que ya nos dan en el punto. Entonces esto es 3 entre x menos 3, es decir, x más 3. Ahí está. Si sustituimos menos 3, vemos que el denominador se hace 0 y el numerador, vamos a ver, sería 9 menos 6 menos 3 también da 0. Entonces este límite de la forma 0 sobre 0 puede trabajarse usando alguna factorización o a veces se hace el desarrollo de un binomio al cuadrado. Me parece que en este caso lo más conveniente pues es la factorización. Vamos a hacer la factorización del numerador. No sé si hicieron su factorización, si siguieron esta misma forma o procedimiento. ¿Cuánto les dio la factorización del numerador? Bueno, vamos a ver cómo se factoriza. Puede ser x más 3 multiplicado por x menos 1. De esta forma el producto es menos 3 y la suma de 2 menos 3 es 2. Por lo tanto, la factorización es correcta. Vamos ahora a calcular este límite simplificando
vamos a simplificar x más 3 entre x más 3 y simplemente nos queda x menos 1. Este es un límite que se puede resolver sustituyendo y se obtiene menos 3 menos 1, que es igual a menos 4. Entonces, la pendiente de la recta tangente en el punto menos 3,3 es menos 4. Ahí la tenemos. M igual a menos 4. Bueno, esta pendiente ya nos va a servir para calcular la ecuación ya completa, pero en el inciso A nos solicitan hacerlo esta vez por las dos definiciones. Ya lo hicimos por la primera definición. Ahora vamos a hacerlo con el segundo límite, que es en donde usamos al parámetro h. Por supuesto, esperamos obtener el mismo resultado. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, yo tengo una pequeña duda. Sí. No entiendo por qué quedó en más 3 en la ecuación. Ah, ok. Vamos a regresar. Sí, por En la favor. factorización. Ándale ahí. En la factorización. Quedó más 3 porque busco No, dos en la parte de arriba. aquí. Ah, A ver. no, perdón, menos 3. Es que creo que me equivoqué ahí. Aquí justamente. Ajá, ándale ahí. ¿Qué pusiste? Bueno, es que yo había puesto más 3. Ok. Si pones... Bueno, ya. Aquí pusiste más 3. Es que como se resta, aquí es una resta. Entonces restas f de menos 3. Y f de menos 3 es 3 positivo. Entonces sí quedaría el signo menos aquí, menos 3. Ah, ok, está bien. Gracias. Sí. Este menos viene siempre, ya dependiendo de cómo sea f de a. Si es positivo, pues se va a quedar negativo. Pero si f de a es negativo, este cambiaría a positivo, solamente en ese caso. Ah, ok, gracias. Sí, ok. Bueno, vamos ahora con la definición alternativa de pendiente de esa recta tangente usando el parámetro h. Por lo tanto, haré lo siguiente. Este es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar este límite, ya sabemos cuánto vale f de a, pero ahora nos falta evaluar f de a más h, vamos a hacerlo a continuación. Esto lo vamos a hacer a partir de la definición, de f de x, que es x cuadrada más 2x. Entonces, en la función vamos a sustituir x por a más h. Entonces, en vez de tener x, tendremos a más h al cuadrado más 2 veces a más h. Ok, vamos a hacerlo. A, por supuesto, vale menos 3, perdón. Entonces tendremos f, voy a escribirlo primero así, f de menos 3 más h, porque es lo que vale a, menos f
de menos 3 sobre h. Vamos a hacerlo en otra hoja. ¿Okay? Voy a moverme a otra hoja. Entonces tendremos la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0, f de menos 3 más h es menos 3 más h al cuadrado después más 2 veces, solo voy a regresar para comprobar, más 2 veces x, es decir, más 2 veces x, que es menos 3 más h. Todo eso es f de a más h. Menos f de a, pero recordemos que f de menos 3 es 3, ese queda igual, ese no cambia. Y todo está dividido entre h. Ahora vamos a desarrollar el cuadrado para ver qué se puede simplificar. Mientras no hayamos evaluado el límite, debemos de seguir escribiendo el símbolo del límite. Ya una vez que se evalúe el límite, pues ya no. Entonces elevamos al cuadrado y nos queda 9 menos 6h más h cuadrada. Eso es el desarrollo del binomio elevado al cuadrado. Después vamos a multiplicar por 2. Nos queda menos 6 más 2h menos 3 dividido entre h. Y de aquí vemos que hay algunas cantidades que se simplifican. Menos 6, menos 3, menos 9. Y 9 positivo se convierte en 0. Por lo tanto, este es el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada. Voy a escribir primero h con el exponente más alto. También aquí menos 6h y 2h se simplifican porque son términos semejantes. El resultado es menos 4h sobre h. Observen que se puede, bueno, este límite, aunque ya es de una función más simple, si ustedes sustituyen h igual a 0, sigue siendo un límite de la forma 0 sobre 0, porque daría 0 en el numerador y 0 en el numerador y luego 0 en el denominador. Pero podemos hacer algo a la función para evitar justamente ese 0 y que se transforme en una función equivalente al menos alrededor de 0. Esto es factorizar h en el numerador. Factorizo h y obtengo h menos 4 entre paréntesis y todo dividido entre h. Simplificamos h entre h. De esta forma quitamos ya la inconsistencia que surge en el denominador y nos quedamos solamente con una función lineal que se puede, cuyo límite se puede obtener fácilmente por sustitución. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de h menos 4. Este límite, al sustituir h igual a 0, resulta ser menos 4, como justamente esperábamos. Entonces m es igual a menos 4. El resultado no puede cambiar con cualquiera de los dos métodos, nos tiene que dar el mismo resultado. Bien, ahí está entonces. Ya tenemos la pendiente, ya la calculamos de hecho por los dos métodos. Esto es porque lo pedían, pero pues para algunos ejercicios si simplemente
el objetivo es encontrar la ecuación de la recta que es tangente a la gráfica en algún punto. Puedo usar cualquiera de las dos, no necesito usar las dos. Esta vez es para práctica. Ahora, ya que tenemos la pendiente y como además ya teníamos el punto, nos vamos a ir al cálculo de la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto menos 3,3. Ese es el punto que nos interesa. Y vamos a usar nuevamente la ecuación punto pendiente y menos y0 igual a m por x menos xc. Muy bien. Vamos a sustituir el punto, esto es y menos 3, porque es el valor de y0, igual a la pendiente, que resultó menos 4, que multiplica a x, menos, pero x0 vale menos 3, entonces menos por menos es más, y resulta en 3 positivo. Vamos a desarrollar el producto. Esto es menos 4x menos 12 más 3. Es decir, y es igual a menos 4x menos 9. Y pues esta resulta ser la ecuación de la recta tangente a la función en el punto menos 3,3. Vamos a graficarla en GeoGebra. Gracias. Sí, de nada. La información del punto en cuestión, ya la lleva f de a más h, porque ahí va involucrada la a y también en f de a. Muy bien. Entonces vamos a escribir aquí. Esta es f de x igual a x cuadrada más 2x. Y en color rojo se encuentra la recta tangente en el punto menos 3,3. ¿Y cuál es la ecuación? Vamos a escribirla por acá. La ecuación la tenemos. Menos 4x menos 4x y menos 9. Bueno, ya con eso podemos ilustrar el resultado. Bien, ¿alguna pregunta en este ejercicio, muchachos? Profesora, Sí. yo tengo una pequeña duda nada más. Sí. ¿Me podría volver a explicar, por favor, en la parte de cuando se saca la pendiente? Bueno, solamente la primera parte de cómo obtuvo el 6H y 2H. Ajá, ok, claro. Bueno, en la definición alternativa
lo que hacemos es evaluar a la función en A más H, eso lo vamos a hacer siempre. Nuestro A para el ejercicio en cuestión es menos 3, porque este es el punto que nos están dando, este siempre va a ser el valor de A. Sustituyo A por menos 3 y ahora evalúo toda esta expresión menos 3 más H en la función. Entonces menos 3 más H va a quedar aquí elevado al cuadrado y también aquí multiplicando por 2. Digamos que ese es el primer paso. Entonces ahora lo tenemos de la siguiente forma. Menos 3 más H al cuadrado más 2 veces menos 3 más H. Todo esto era X y todo esto también era X. Pero ahora se sustituye por menos 3 más H. Lo que hice a continuación fue desarrollar el binomio. Este es un binomio al cuadrado. Entonces hago cuadrado del primero, menos 3, pero elevado al cuadrado es 9 positivo. Luego es menos por más, nos da menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 2 por 3 por H. 2 por 3 son 6 y 6 por H son 6H. Y después más cuadrado del segundo, de ahí sale H cuadrado. Entonces estos tres elementos son el desarrollo de este binomio al cuadrado. A continuación multiplico 2 por estas dos cantidades dentro del paréntesis. Obtengo menos 6 y 2 por H son 2H. Menos 3 se quedó igual. Entonces de este binomio al cuadrado es donde surgen estos tres términos. Y ya aquí pues simplifiqué la parte constante que es 9 menos 6 menos 3 da 0. Después los que están en color rojo que son menos 6H y 2H dan menos 4H, los puse acá en segundo lugar. Y primero puse H cuadrado, realmente es indistinto, pero lo hice así. Después factoricé H. Factorizo H, nos queda H menos 4, que daría todo este binomio. La ventaja ya de la factorización es que eso te permite simplificar H, con el H que se encuentra en el denominador. Y al simplificar H puedes obtener el límite haciendo una evaluación ya directamente de H igual a 0 aquí, 0 menos 4, que es menos 4. Gracias, profesora. Sí, de nada. Me parece que tenemos una pregunta en el chat. Ah, ok, Angélica. Angélica, ¿y viste en dónde fue el error? Sí, ¿Sí? ¿En dónde fue? cuando hice el despeje, no más bien, ahí está. Cuando factoricé me equivoqué. Ah, ya. Ok. Ahí fue todo mi error. Ahí fue el error. Bueno, muy bien. Pero fue muy buen intento. Correcto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente definición. Si no tienen alguna otra pregunta. Bueno, vamos ahora a ir directamente a esta definición de derivada. La definición que vimos se extiende y se aplica a una función de tal modo que cuando el límite que vamos a definir existe, se genera una nueva función con todas las propiedades que tienen las funciones de dominio, de imagen, las gráficas, etc., pero a partir de esta definición. Entonces vamos a ir directamente al concepto de derivada, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de una función. Esta... bueno, a mí me gusta ver este concepto como un proceso que es una transformación. Más adelante seguramente van a tener oportunidad de, en otros cursos de matemáticas, abordar justamente el tema de transformaciones, en donde pues se ingresa, por ejemplo en el caso de la derivada, se ingresa una función, aquí se procesa. En esta transformación se procesa siempre y cuando la función tenga algunas características para que ese límite que va a definir en la derivada exista. Entonces se procesa, se evalúa y en caso de que sea posible calcular ese límite, se obtiene, entonces se ingresa una función y da como resultado otra función.
a la que se le denota como f' de x, ya una vez que pasó por este proceso. ¿Okay? Entonces, muchos de los conceptos en matemáticas tienen que ver con este diagrama de transformación, ¿no? Aquí está toda la maquinaria, digamos, que se requiere para que esta función sea procesada, y cuando es posible procesarla nos da como resultado alguna, puede ser una función, en este caso una función, pero a veces podría ser una constante, o podría ser algún otro ente matemático. Así es como funciona, ¿no? Las integrales funcionan de la misma manera, por supuesto las transformadas de Laplace, de Fourier, tienen este mismo proceso aquí, ¿no? De transformación. Vamos a usar la definición anterior justamente para definir nuestro proceso aquí dentro. ¿Cómo se va a transformar esta función para que nos dé como resultado otra función? Bueno, vamos a definir a la derivada de una función a la que vamos a denotar como f' de x. Estamos suponiendo que la función es una función que se llama f de x, por supuesto, y su función derivada, o la nueva función que se conoce como la derivada, la vamos a definir en términos de esa pendiente que acabamos de definir, con la segunda definición, con la definición alternativa en términos de h. Por eso les decía que era pues muy importante, y ahora ese va a ser el punto de partida para definir a la nueva función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Vamos a definir el cociente f de x más h, vean cómo ha cambiado, menos f de x sobre h. Y vamos a calcular el límite de esta función cuando h tienda a 0. Cuando h tiende a 0, si ese límite existe, vamos a construir una nueva función a la que le vamos a llamar derivada de f de x. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que calcular límites, como los que ya hemos aprendido a calcular, y esa es la base justamente de este concepto de derivada de una función. Las notaciones que usamos para la derivada a veces dependen de qué tipo de aplicación estemos trabajando. Vamos a suponer que tenemos una función y igual a f de x. Y igual a f de x. ¿Okay? Esta es como la forma corta de denotarla, y esta pues nos dice de qué variable depende. Entonces, la derivada de esta función la vamos a denotar con y', podría ser simplemente y'. Esta es una notación que se usa mucho en ecuaciones diferenciales, porque es muy cómoda de trabajar. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que son lineales suelen representarse con y' o y', dependiendo del orden de la derivada. También podríamos denotarlo con f' de x a la primera derivada. Luego vamos a ver derivadas de orden superior. Otra forma de denotarlo es a través de el cociente, o la representación del cambio. Recordemos que esto viene del cambio de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. Entonces esto viene como del delta y en delta x, pero bueno, cuando se evalúa el límite, eso se convierte en la derivada. O podemos usar la misma notación, pero para f. Entonces decimos que esto es la derivada de f de x con respecto a x. Existen otras formas de denotarlo, algunas que por ejemplo se usan en derivadas parciales, que son como la f con un subíndice, pero esa notación aquí no la usamos, son más bien propias de derivadas parciales. Y otra notación que se me viene a la mente es con la letra D mayúscula, pero tampoco es una notación de uso común. Yo solamente la he visto por ejemplo, en ecuaciones diferenciales y en algún método en particular de ecuaciones diferenciales, que es el método del anulador, pero básicamente estas son las formas de denotar la derivada que encontramos comúnmente.
Puede ser que la función ya no se llame f, pues le cambiamos el nombre aquí también. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar cómo se comporta este límite para ciertos modelos específicos de una función, o sea, de funciones. Vamos a comenzar con las funciones más simples y luego vamos a ir aumentando en el grado de complejidad de las funciones. El día de hoy vamos a hacer 3 de estas funciones y vamos a comenzar con la función, pues que yo diría que es la función más simple que podríamos encontrar, que es una función constante. Recordemos que las funciones constantes no cambian su valor, aunque la variable independiente sea cualquier valor de su dominio, por supuesto. No importa, la función constante siempre va a tomar ese valor. La gráfica de una función constante es una línea recta horizontal a la altura del valor c y bueno, eso denota que no hay ningún cambio en los valores de la función, aunque x cambie hacia cualquier valor. Bueno, entonces justamente esa es nuestra primera función y vamos a explorar cómo se comporta este límite, si es que existe, que define a la derivada de esta función y vamos a calcularlo. Este es el punto de partida, la definición que acabamos de dar, y vamos a sustituir ahora con la función ya en particular que estamos trabajando, que es la función constante. ¿Cuánto vale? Esta es una pregunta. F de x es c. Tendría la segunda parte de este binomio, porque esto es menos f de x, pero f de x vale c, la función constante. Pregunta, ¿cuánto vale f de x más h? Si la función es constante, ¿cuánto vale f de x más h? ¿Cuánto vale la función? Recordemos que siempre toma el valor de c para cualquier x. Entonces, ¿cuánto vale f de x más h? C más H. No. Por ejemplo, si yo digo f, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que f de x es igual a 5. Esa es la función constante f de x igual a 5. Su gráfica es una recta horizontal a la altura de y igual a 5. Es una función constante. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Quién me dice cuánto vale f de 2? Es muy extraño no encontrar x aquí, ¿verdad? Sin embargo, es la función más simple. F de 2 vale 5. F de menos 1 vale 5. F de 1000, ¿cuánto valdrá f de 1000? ¿Quién me dice cuánto vale? 5 también. 5, ¿verdad? Ajá. F de h. 5 igual. También 5, ¿verdad? Ajá. Y f de x más h. ¿Cuánto valdrá f de x más h? ¿5 igual? 5, ajá, porque es una función constante. Su valor no cambia con x, por eso es que su gráfica, ahorita voy a borrar todo esto, pero por eso es que su gráfica, la gráfica de esta función es una línea recta a la altura de c. En este caso la altura es de 5 unidades. Entonces va a venir aquí la gráfica de esta función.
es una recta horizontal. No importa cuánto valga x, y siempre va a valer 5, 5, 5, 5, 5. Entonces, si esta función, bueno, no es 5, es cualquier c, ¿cuál será el valor de f de x más h? C, ¿Cuánto? C, C, muy bien. Vale C, porque su función, su valor siempre es el mismo, no importa cuánto valga la variable, ¿ok? Independiente, claro. Menos f de x, pues esta es C también, entre h. C menos C es 0, entonces vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. Antes de evaluar el límite, primero voy a simplificar, pero 0 sobre h, pues es igual a 0. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de 0. Este 0 es una función constante, no importa hacia dónde vaya h, siempre va a valer lo mismo, vale 0. ¿Qué significa esto? Que la derivada de esta función constante es igual a 0. Vamos a colocarlo aquí. Y aquí lo hemos verificado con la definición. Bien, ¿alguna pregunta en este resultado, en este procedimiento? No, profesora. Bueno, aquí antes de continuar, se me ocurre que podemos dejar la expresión ya como parte de nuestro formulario, digamos. Vamos a usar la notación en términos de cociente. Voy a decir entonces la derivada de qué función, pues es la función constante c, es igual a 0. Vamos a colocar este resultado aquí, lo resalto, ahí está. Entonces esta va a ser parte ya de nuestro formulario. La derivada de una constante es igual a 0. Vamos con la segunda constante. Esta es otra función. Entonces, de ahora en adelante nuestro objetivo es explorar la mayor cantidad de funciones en este límite. Vamos a hacerlo con algunas funciones. Entonces, esta función f de x igual a x se conoce como la función identidad, porque dado x nos devuelve el mismo x. Voy a construir el límite para f' de x. Entonces, f' de x es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. ¿Cuánto valdrá f de x más h? X. Le falta algo. Aquí, cualquier elemento que se evalúa en la función nos da el mismo elemento. Entonces, si yo evalúo x más h, o sea, hago f de x más h, quedará como resultado. No sé si escuché bien. Yo escuché como respuesta x, pero le falta algo a esa. X más H. X más h. Ajá. Es la función identidad. Entonces eso significa que nos devuelve el mismo valor que se colocó. Ajá. Entonces es x más h. Aquí tenemos x más h
menos f de x, la misma f de x, que es x sobre h. Ahí podemos ver que x menos x se simplifica, se vuelve 0, y por lo tanto este es el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. Pero h sobre h es la unidad. Esto lo hacemos, por supuesto, antes de evaluar el límite. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de 1. Pero como es una función constante de la cual vamos a calcular el límite, ¿qué es lo que da como resultado el límite en una función constante? ¿Cuál es el resultado de este límite? ¿1? 1, claro, porque es la misma función, no cambia, no importa hacia dónde se dirija h, porque no depende de h. Entonces el resultado es 1. Ajá. ¿Qué nos dice este resultado? Nos dice que la derivada de la función x, con respecto a x por supuesto, es igual a 1. Ajá. Nos dice que es igual a 1. Y esta va a ser también parte de nuestro formulario. Entonces, la derivada de la función x, que es la función identidad, es igual a 1. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a continuar con la derivada de la función y igual a x cuadrada. Comenzaremos con la propuesta de límite que se debe de calcular. Recordemos que este es el límite de f de x más h menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0. Entonces, ¿cuál es x más h? Perdón, f de x más h. ¿Cómo podríamos evaluar f de x más h? F de x es x cuadrada. ¿Cómo sería f de x más h? También x más x cuadrada. Así x cuadrada. X cuadrada. Esta función sí cambia conforme cambia h. Para esta función lo que tenemos que hacer es sustituir el argumento por x más h. Entonces vamos a obtener x más h elevada al cuadrado. ¿No? Eso sería x más f de x más h. Entonces solamente para evaluar lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de x por el valor que nos estén dando. Muy bien, bueno, vamos a sustituir aquí y ya después desarrollaremos. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es x más h al cuadrado.
menos f de x, pero f de x vale x cuadrada sobre h. Si evalúan este límite, es un límite de la forma 0 sobre 0, pero lo que tenemos que hacer pues es realizar alguna simplificación o algún desarrollo en el binomio, por ejemplo en este caso el binomio al cuadrado, para obtener el resultado. Entonces x más h al cuadrado es x cuadrada más el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, es decir, más h cuadrado. Menos x cuadrada ahí está. Observen que, sobre h, perdón, lo olvidaba, ahí está. Observen que se puede simplificar x cuadrada y menos x cuadrada, porque al sumarlo se convierten en 0. Por lo tanto, este límite cuando h tiende a 0 es únicamente del siguiente cociente, es 2xh más h cuadrada sobre h. Sigue siendo un límite de la forma 0 sobre 0, pero la verdad es que la función se ha simplificado bastante. Ok, vamos a seguir del otro lado con f' de x que es igual al límite cuando h tiende a 0 y ahora voy a factorizar el numerador porque tienen en común h y eso me va a permitir simplificar la h que se encuentra dividiendo. Si factorizo h, obtengo 2x más h. Sobre h. Ahí está. Simplificamos h. Y ahora el límite pues nos va a quedar únicamente del binomio 2x más h. Y ese límite lo vamos a poder encontrar a través de sustitución pues ya directa. Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Sustituimos h igual a 0 y encontramos que el resultado es 2x. Entonces ahora podemos decir que la derivada de la función x cuadrada es igual a 2x. Bueno, ahora ustedes por favor van a investigar cómo sería ya el desarrollo de todo este límite para la función x a la n. Lo que va a ser interesante es conocer cuál es la derivada para funciones modelo, es decir, formas por ejemplo x a la n y bueno, algunas otras
que más adelante también vamos a estudiar. Entonces, por favor, de tarea, además de la primera investigación que les solicité, que es la definición de continuidad, van a hacer por favor esta otra, que es cómo surge la derivada de la función x a la n. Ajá, queda como resultado, y esa sería la segunda actividad. ¿Sí?